Estoy súper contenta de acompañarles en este mañana, tarde, día, lo que sea, depende de dónde ustedes se encuentren. Mi nombre es Cintia Cabur, soy School Hacker en Evolution, que es una empresa partner de Google, y hoy día estoy aquí para hablarles sobre Google Meet y cómo conectamos la educación en un entorno colaborativo a través de esta herramienta. Vamos a encontrarnos hoy en este espacio para conversar un poco de cómo ustedes también han vivido este proceso de digitalización de la educación en las distintas dimensiones que esta tiene, digamos, en la educación preescolar, en la educación escolar común y también en la educación superior. Imagino que aquí hay personas de todos estos ámbitos educativos, desde distintos lugares del mundo, así que también desde ya les invito a conversar conmigo, conversar con nosotros en el chat que tenemos disponible aquí en la transmisión en vivo por YouTube. Coméntenos ahí desde dónde nos están mirando, desde dónde nos están acompañando y qué preguntas y qué planteamientos tienen respecto de este contexto educativo actual y cómo ha cambiado en todo el mundo, no solo en el lugar donde cada uno de nosotros o nosotras nos encontramos en este momento. Ha cambiado para todos y ha cambiado forzosamente a raíz de estas situaciones sanitarias mundiales y cómo esto ha puesto también a la educación en un punto, en una bisagra, llamamos acá en Chile, en un punto de articulación en donde necesitamos un cambio para que lo que hacíamos antes en presencial con nuestros estudiantes de las distintas edades en un aula, mirándolos, ¿cierto? Y teniendo todo el feedback que teníamos con ellos, toda esta retroalimentación, ¿cierto? Con ellos en el presencial, cómo podemos ir trasladando aquello a este contexto digital. Hoy día vamos a ver un poco sobre esta situación. Les pregunto un poco, esta dualidad en el formato educativo, la educación a distancia, que antes teníamos en un formato presencial. Le voy a pedir ahí a mi compañera que está en bambalinas que me ayude a pasar la lámina a la siguiente. Esta dualidad que tenemos hoy, ¿cierto? Donde antes veníamos de este mundo presencial, en donde hacíamos las cosas de una manera, en donde ya teníamos ciertos lazos construidos con nuestros estudiantes, con los padres, tutores, personas responsables, ¿cierto? De estos estudiantes. Teníamos estas dinámicas establecidas, sabíamos cómo nos reuníamos, sabíamos cómo trabajábamos, sabíamos qué hacer cuando un estudiante no respondía a un estímulo o a una asignación de una tarea, ¿cierto? Teníamos ya un panorama más o menos armado con esta situación y la educación a distancia nos ha puesto un fuerte desafío, no solo en cuanto a que necesitamos aprender a manejar las nuevas plataformas en donde esto está ocurriendo, en donde estos contactos y estas retroalimentaciones o interacciones educativas están sucediendo, sino también en que estas nuevas maneras, estas nuevas plataformas, estas nuevas vías, estos nuevos caminos, también tienen sus propias reglas, sus propias normas, sus propias características, y tenemos que empezar a buscar la manera de vincularnos con esta diferencia y de articular este cambio integrando esta tecnología que es fría, que nos quita este elemento en donde podemos mirar al otro, podemos escuchar al otro, incluso cuando no nos está hablando. Eh, Necesitamos aprender a encontrar ese camino, a encontrar en las herramientas tecnológicas la manera de poder tener este sustituto a la presencialidad. Entonces hoy día vamos a estar hablando principalmente de la herramienta Google Meet, que es una herramienta que nos permite encontrarnos así como estamos en este momento mirándonos, ¿cierto? Ustedes allá en el país, donde sea que se encuentren, yo acá en Santiago de Chile. Herramientas como Google Meet permiten esto, permiten que podamos mirarnos, ¿cierto? También que podamos conversar, que podamos intercambiar conocimiento, que podamos intercambiar material. Entonces vamos a trabajar hoy día y vamos a revisar algunas características especiales que tiene Google Meet y que nos pueden ayudar a lidiar con esta diferencia o con este choque de contextos en los que hoy día nos encontramos en el ámbito educativo. Vamos a pasarnos a la siguiente lámina. Entonces, vemos aquí en esta siguiente lámina un poco qué es lo que vemos hoy. Antes entrábamos a nuestra aula, ¿cierto? Y veíamos a nuestros estudiantes sentados. Muchas veces teníamos que lidiar con el no coma en la sala o el profesor está exponiendo, por favor haga silencio, ¿cierto? Y teníamos una serie de
ritos dentro de la sala que nos ayudaban a mantener este orden y que nos daban a los que éramos estudiantes en ese tiempo de la presencialidad, nos daban los parámetros a seguir para este rol del estudiante en ese siglo XX, en mi caso, 20 principios del siglo XXI, ¿cierto? Que es distinto a lo que pasa hoy con los estudiantes, que cuando entramos a nuestra aula ya no es una que tiene una puerta que abro con mi mano, sino es esto que vemos precisamente en pantalla. Abrimos una llamada virtual y lo que nos encontramos es cubitos, en el mejor de los casos con nuestros estudiantes, ¿cierto? Ahí en su lugar, en su hogar, en su casa, ¿cierto? Y en muchos casos también con pantallas apagadas, en donde vemos ahí, tal como en la imagen, vemos estas dos de la parte superior con un icono de perfil, ¿cierto? Vemos en muchos casos esta pantalla apagada y al estudiante solo con su foto, ¿cierto? Ahí. Y nos pasa muchas veces que estamos dando una clase y no sabemos quién está ahí, no sabemos si están despiertos. Hemos visto la cantidad de virales que se han hecho públicos últimamente de estudiantes que están durmiendo acostados, tapados hasta arriba, mientras al lado tiene su computadora, ¿cierto? Con su profesora de educación física saltando y haciendo ejercicio, ¿cierto? Y tratando de animar a un curso que probablemente esté en su gran mayoría durmiendo como ese estudiante. Vamos viendo que se está presentando personas en el chat. Dafne Reyes nos saluda. Hola Dafne, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuéntanos, ¿buenos qué es allá donde estás tú? Estamos aquí comentando sobre las características que tienen estas herramientas que nos permiten encontrar, ¿no es cierto?, como Google Meet y especialmente Google Meet. Y les comentaba que dentro de todos estos nuevos elementos que están surgiendo en la digitalización de la educación, aparece esto de que el profe o la profesora, el docente, ¿cierto?, no sabe si sus estudiantes están atendiendo o no al mensaje, no sabe si ellos están entendiendo el contenido que se les está entregando. Entonces se hace muy necesario que los profesores y los estudiantes tengan herramientas dentro de esta plataforma de comunicación que les permitan interactuar concretamente, más allá de solo mirarse, ¿cierto? Vamos a ver hoy día con algunas cositas que vamos a ir revisando respecto a Google Meet, que nos ofrece efectivamente algunas herramientas que nos permiten dinamizar, por ejemplo, una clase. A mí, en mi experiencia personal, me ha ocurrido que comencé dando talleres, sesiones de trabajo, ¿cierto? Algunas clases, dándolas de manera a través de Meet, ¿cierto? Y la mayoría de las cámaras de mi audiencia estaban apagadas. ¿Y qué pasaba conmigo? Aunque no fuera consciente, mi motivación empezaba a decaer porque no estaba segura de si me estaban recibiendo o no. Y además, esas personas que estaban participando de la actividad tampoco estaban del todo involucrándose y no estaban tomando o sacando realmente el provecho de esa instancia de comunicación. Entonces, comencé a utilizar las herramientas que tiene disponible Google Meet para dinamizar estas reuniones. Por ejemplo, vamos a mirar un poco más adelante que podemos hacer preguntas a nuestra concurrencia o ellos nos pueden hacer preguntas a nosotros como expositores, podemos ir manejando las dudas que nuestra audiencia vaya teniendo o podemos ir generando encuestas muy breves que nos permitan tomar decisiones o tantear ciertas situaciones dentro de una sesión, ¿cierto? Como del tipo, estamos todos entendiendo bien qué cosa no les está quedando claro, voy más lento, voy más rápido, ¿cierto? Y podemos lanzar este tipo de consultas para que nuestra audiencia, nuestros estudiantes en este caso, nos puedan decir, no, ¿sabes qué? Retrocede un poco, necesito retomar esto que estoy haciendo, darles el pie a través de estas herramientas para que ellos se atrevan a interactuar, porque ese es otro elemento que también tiene este proceso de migración a lo digital. Muchas personas no se sienten del todo cómodas o se sienten inseguras con la tecnología. Y la idea también es que estas herramientas que Google va poniendo a nuestra disposición en sus distintas aplicaciones vayan facilitando también el acceso y vayan derribando un poco muros para que esas personas que son un poco más reticentes a la tecnología puedan sentirse involucradas, puedan sentirse cubiertas por esta tecnología. Entonces hoy vamos a estar mirando un poco alguna de estas funciones, porque también Google Meet es una herramienta que no solo nos va a servir para poder
hablar como antes hablábamos por teléfono cuando no existía la cámara, sino que nos va a permitir hoy tener, tener información que antes no teníamos en el contexto presencial. Mira, aquí justo Dafne nos dice, exacto, se esconden detrás de la cámara por la forma en la que se autopercibe, por su contexto en casa o aún más personas y que no se les puede obligar a encenderla. Exactamente, no podemos obligar a nuestros estudiantes a encender la cámara, pero sí podemos motivarlos a vencer su vergüenza o a vencer su temor o a vencer su pudor, lo que sea que a ellos les esté impidiendo en el fondo romper su cascaroncito y salir a interactuar con ese mundo digital que los está esperando. Y también es muy importante que si vamos a, como docentes, romper el cascarón de ese estudiante para que salga, tenemos que ofrecerles un entorno seguro para que ellos puedan hacer esa salida al mundo digital y puedan encender su cámara con confianza en una clase y puedan levantar su mano con confianza en una intervención y participar, o puedan con confianza manipular la herramienta y preguntarle algo a su profesor sin temor a ser rechazado, sin temor a ser expuesto. Aquí también hay un punto muy, muy importante que necesitamos trabajar y que es un rol que hoy las escuelas tienen de manera mucho más pronunciada, a diferencia de cuando estábamos en el contexto presencial. Hoy tenemos que formar un nuevo rol del estudiante. Hoy hay un elemento ciudadano que nos toca trabajar en el país en donde nos encontremos. Este elemento de la ciudadanía digital, que probablemente lo hemos escuchado un montón, y a lo mejor no tenemos muy bien aterrizado de qué va, a qué se refiere, tiene precisamente que ver con todas estas pequeñas cosas que a lo mejor no son necesariamente tecnológicas, pero que están en torno a este proceso de digitalización y que es lo que impide, por ejemplo, que el profesor o profesora que ya, no sé, este proceso lo pilló a muy poco de jubilarse e hizo toda su vida profesional y educó a un montón de personas a través del presencial, con sus métodos en presencial. Hoy ese profesor, esa profesora también necesita sentir confianza y necesita luchar consigo mismo respecto de cuestiones más blandas para integrarse a la tecnología, y estas herramientas necesitan también considerar este tipo de factores, de brindar esa confianza, de brindar esa seguridad para que todas las personas que aún no están arriba de este carro tecnológico puedan subirse tranquilas, seguras, confiadas y disfruten su viaje también. De eso se trata. Las herramientas tecnológicas no, si bien si lo miramos desde la carencia, podemos decir que nos restringen o nos limitaron un montón de cosas que en presencial teníamos, como el abrazarnos, el tocarnos, el mirarnos, el yo mirar a los ojos de mi compañera Jade y ver que está muy preocupada de lo que estamos hablando y saber su emoción. Ahora no, en digital es mucho más difícil. Tengo que tener una reunión pequeña para poder tener atención a ese tipo de detalles, ¿cierto? Entonces, claro, hay cosas que en presencial podíamos hacer de mejor manera, pero en este contexto tecnológico, esas cositas que perdimos, las herramientas nos las suplen con otro tipo de cosas que antes en presencial eran muy restrictivas y dependían mucho, por ejemplo, de la capacidad adquisitiva que tuviera la institución para tener tal o cual tipo de dispositivo en una sala de clase para generar alguna actividad tecnológica que tuviera un impacto real en los estudiantes. Hoy no, hoy basta con que el estudiante tenga un celular, porque con su celular se puede conectar a una llamada de Google Meet y puede ver el contenido y puede levantar su mano y puede escribir en el chat y puede interactuar y puede estar con sus compañeros en este contexto digital. Ya no necesitamos que la escuela disponga de un montón de cosas para facilitar esta experiencia. Entonces, en este sentido, estas herramientas han hecho este camino también en este proceso mundial a la digitalización escolar, de ir proporcionando, de ir detectando estas necesidades y de ir proporcionando estas herramientas, de ir trabajando en la seguridad y de irnos dotando también de herramientas para que como docentes en este siglo XXI y en este contexto en especial podamos educar al ciudadano del siglo XXI. No solo estamos educando estudiantes y estamos enseñándoles las materias típicas que aprendimos nosotros también de niños, sino que estamos modelando a un ciudadano para el siglo XXI. Estamos modelando sus habilidades, estamos modelando su capacidad de ser responsables en el uso de la información, de ser responsables y respetuosos en el trato con los otros en una plataforma digital. Entonces, estas ventanitas que vemos aquí en la imagen de Google Meet, en donde todas estas personas están en sus casas, es una tremenda oportunidad que antes no teníamos en presencial de ver cuál es el contexto de fondo en donde nuestros estudiantes se están formando.
Nosotros teníamos vista de ellos hasta la puerta de la escuela cuando la mamá, el papá o quien los cuidara, ¿cierto?, se los llevaba a su casa al salir de clase. Pero no teníamos la visibilidad completa del contexto. En cambio aquí estoy segura, y por favor coméntenme en el chat, ¿alguno o alguna de ustedes les ha ocurrido que han estado en clase, principalmente los que son profesores de cursos más pequeños, están en clase trabajando con sus estudiantes y de repente se asoma una cabeza? Tía, tío, profe, profa, le quería decir tal cosa, es que quería aprovechar de preguntarle, y al final tu clase de lenguaje o tu clase de ciencia para ese estudiante termina transformándose en una instancia de reunión además y de convivencia con la familia que está con ese estudiante, que también está participando de tu clase. Entonces tenemos todas estos plus, estas cositas adicionales que antes no teníamos y que nos proporcionan información relevante sobre cómo vive mi estudiante, cómo se relaciona mi estudiante con su familia, qué apoyo tiene de su familia para su proceso de formación. Aquí en este sentido, incluso si ustedes buscan en Google, abren el buscador de Google y escriben "Sé genial en Internet", van a encontrar un sitio que es de Google y que está trabajado precisamente con este foco de formar al ciudadano digital, de enseñar en esta nueva lógica de funcionamiento donde ya no solo nos vemos o nos escuchamos por un teléfono, sino que también tenemos estas otras plataformas de interacción en donde nos vamos relacionando. Entonces, este sitio, Sé Genial en Internet, está especialmente dedicado a niños pequeños y es para que ellos vayan entendiendo y vayan tomando el peso de, por ejemplo, la seguridad en Internet. Aquí hay unas unidades en donde le muestra a los niños a través de un juego la importancia de cuidar tus datos, de no compartir tus datos en una plataforma de Internet, de aprender también a hacer el ejercicio de filtrar, como cuando en presencial le decíamos a los niños, salíamos con nuestro hijo, ¿cierto?, a la plaza y como voy a comprar aquí un dulce en el negocio, te voy a soltar la mano, no hables con extraños, no vayas con extraños, no recibas cosas de extraños. Le dábamos todo este marco, ¿cierto?, como de instrucciones a nuestros niños. Hoy en digital tenemos que hacer esto mismo. Necesitamos empezar a trabajar como en estas directrices. Entonces, este sitio, Sé Genial en Internet, los invito a buscarlo en Google y a revisarlo. Les puede ser de utilidad si ustedes están trabajando en contextos de preescolar, por ejemplo, o de niños pequeños en los primeros niveles de educación escolar. Este sitio puede ser de mucha ayuda para ustedes para ir reforzando ese sentido de la seguridad digital, que es muy importante no descuidar. Es importante que los profes y los estudiantes aprendan a manejar las herramientas, pero en esa misma medida y a la par en ese proceso, es importante también que los estudiantes puedan aprender sobre lo que implica la seguridad en Internet. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aquí me gustaría preguntarles, a Dafne la veo súper participativa, también vemos que Ángel estaba por ahí, Ángel Morales, buen día Ángel, bienvenido. Les pregunto a ustedes y a los que se mantienen ahí en nuestra compañía, ¿cómo es que ustedes han vivido este cambio, este tránsito de lo presencial a lo digital? ¿Cómo ustedes han vivido esta interacción con los estudiantes ahora desde sus casas? ¿Qué les ha parecido? Ya no los vemos peinaditos, ¿cierto?, con el uniforme en la mañana, sino que los vemos a lo mejor muchas veces aún en pijama, recién despertados, ¿cierto? En el mejor de los casos cuando los vemos. Cuéntenos cómo ha sido ese tránsito para ustedes y cómo lo han llevado. ¿Ha sido difícil para ustedes el motivar a los estudiantes a participar en la clase, a tener esta reciprocidad finalmente en la entrega de energía cuando estamos en una clase con nuestros estudiantes? Estas herramientas digitales nos han puesto principalmente en este tiempo en donde ya en muchos países y en la mayoría de las escuelas se está trabajando con herramientas que permitan entregar de manera asincrónica contenido a los estudiantes para que puedan revisar, tareas para que puedan responder, ¿cierto? Y ser evaluados. Se ha producido en un primer tiempo ahí una dificultad, un pequeño, como
un terremoto interno, ¿cierto? Entre los profes es como, bueno, ahora es presencial, no es presencial, lo tengo que hacer todo así en sincrónico o puedo dejar cosas para un momento asíncrono. ¿Cómo voy matizando estos dos momentos que tiene hoy día la educación de lo sincrónico y lo asincrónico? Antes era muy concreto, llegábamos a la sala de clase, dábamos nuestra clase y dejábamos el material para trabajar a posterior, que íbamos a evaluar de vuelta probablemente a la semana siguiente o de acuerdo a los calendarios académicos que manejáramos, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo hacemos eso? ¿Funciona de la misma manera? ¿De la misma manera yo le dejo a mis estudiantes una asignación para que contesten? ¿O funciona distinto que cuando lo hacíamos en presencial? ¿Cómo lo hacía yo en presencial? Escribía en el pizarrón, tarea para la casa, ¿cierto? Para la próxima semana traiga, investigue, escriba, dibuje, etc. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Usamos Google Classroom? Cuéntenos, ustedes en sus escuelas utilizan Google Classroom. Nosotros desde aquí, desde la vereda de Google, les podemos contar que Google Classroom es la herramienta con la que Google nos ofrece para poder trabajar de manera asíncrona, en donde podemos entregarle material a nuestros estudiantes, en donde podemos comentar con ellos, en donde podemos calificar y donde también podemos almacenar esta evidencia, registrar esta evidencia de manera de no perderla y poder responder. Siempre tenemos algún padre de familia que llega a preguntar por qué la calificación de su hijo o hija fue esta y no esta otra, ¿cierto? Podemos nosotros con ese almacenamiento, con ese archivo de evidencia que Google Classroom nos ofrece, podemos hacerle frente a ese tipo de consultas y podemos exponer y podemos explicar, mire, papá, mamá, tutor, tutora, esta es la tarea del estudiante, esto es lo que se pidió, esto es lo que respondió, ¿cierto? Estos son los parámetros con los que se evaluó. Pero tenemos que necesariamente hacer todo en un momento sincrónico o asincrónico. ¿Cómo es que manejamos este matiz? ¿Cómo es que decidimos qué herramientas utilizar, ¿cierto? Esto es algo que también ha traído grandes dificultades, sobre todo a este universo de docentes a los que les ha costado un poco más insertarse en el ámbito tecnológico y que han tenido un poco más de resistencia y un poco más de temor a subir en este ámbito. Entonces, toda esta dificultad de estas personas de manejar esta herramienta hace que se agobien realmente mucho, que no entiendan cómo maniobrar con estos dos contextos que tenemos hoy día de lo presencial, perdón, de lo síncrono y de lo asíncrono. Entonces muchas veces tienden a pensar que necesitan ocupar todas las herramientas que les están mencionando, que necesitan hablar de todas las cosas tecnológicas que están hoy día en boga y de verdad se agobian y agobian también a los estudiantes. Entonces es muy importante también dentro de esta actividad y dentro de esta dinámica de educación digital que ustedes están teniendo, que puedan hacerse la pregunta, que puedan tomarse el momento para preguntarse, ¿necesito trabajar esto aquí y ahora mirando e interactuando con mis estudiantes? ¿Puedo trabajarlo de una manera asincrónica? ¿Puedo entregarles alguna tarea? ¿Puedo dejarles algún encargo, ¿cierto? Que ellos realicen y que les permita desarrollar esta habilidad o interactuar con este contenido que yo les estoy presentando. Es muy importante para que ustedes no se agobien y para que la experiencia con sus estudiantes vaya siendo constructiva y ese estudiante vaya entrando con motivación a sus clases, vaya sintiéndose más llamado a participar. Es lo que pretendemos con estas herramientas, tratar de ofrecer este tipo de perspectiva que nos permita visualizar el contexto total y que nos permita tener herramientas con las que poder ayudarnos en este sentido. Avanzando a la siguiente lámina, respecto de dónde está sucediendo hoy día el aprendizaje. Tenemos entonces que Google Meet, que es la herramienta que hoy nos convoca, es esta pantalla, ¿cierto?, donde nos encontramos y nos encontramos en tiempo real, en donde vivimos un momento síncrono y podemos compartir, podemos realmente ver a nuestro estudiante en su contexto haciendo, podemos ver, ¿cierto?, toda
estos estímulos que él tiene en su contexto inmediato, en su hogar, ¿cierto? Y podemos también tener una visión desde lo pedagógico de cómo todos estos elementos van influyendo en la formación de ese estudiante, en la curva de aprendizaje que ese estudiante va teniendo. Y también en la disposición que ese estudiante va teniendo a las distintas nuevas instancias de aprendizaje. Vamos a ver entonces cómo conectamos estos espacios para construir el entorno colaborativo necesario, porque sabemos que necesitamos un entorno colaborativo para que esta experiencia de aprendizaje que brindábamos antes en aula pueda ser concreta, pueda ser aterrizable, ¿cierto?, a la realidad de nuestros estudiantes. Desde la perspectiva de Google tenemos estas dos grandes herramientas, que es lo que les comentaba hace un momento. Estas dos grandes herramientas que son Google y Classroom. También hablábamos un poco de la colaboración y ahí tenemos Google Drive, pero sí, tomando desde la perspectiva de la comunicación y de la interacción con el estudiante, tenemos estas dos herramientas que conversan bastante bien y que mezcladas, ¿cierto?, nos pueden ayudar a ir generando este entorno de colaboración. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es revisar algunas características de Google Meet en torno a este ámbito de colaboración y de dinamización de las clases, y vamos a ver algunas herramientas que tienen tanto las funciones fundamentales, ¿cierto?, como algunas funciones de paga de Google Meet. Y la idea es que ustedes puedan mirar cómo estas herramientas les pueden permitir tener una interacción mucho más estrecha y administrar tal vez mejor incluso los tiempos de su sesión sincrónica en Google Meet. Aquí Dafne nos está haciendo un comentario hace un ratito, que es bien interesante y que tiene mucha relación con algo que comentábamos también y que es una de las principales barreras que nos toca hoy día derribar y que tiene que ver con la confianza, con la seguridad, con esta sensación de incertidumbre en la que estamos todos, ¿cierto? Porque no sabemos, en ningún país sabemos hasta cuándo vamos a estar en estos tiras y aflojas, ¿cierto? Y la idea es que a través de estas herramientas y de todas estas funciones que vamos a ir viendo hoy, ustedes como docentes puedan sentirse confiados de manejar y de controlar esta llamada, esta reunión, digo, de Meet, con mayor fortaleza, ¿cierto? Con mayores recursos para poder gestionar y para poder también aplicar la creatividad que el docente tiene de manera muy natural. Sabemos que independiente del país en el que nos encontremos, los docentes siempre están ingeniándoselas permanentemente para ver cómo enganchar al estudiante, cómo hacer que el estudiante entienda, cómo repasar al estudiante para que pueda tener un mejor perfil, ¿cierto? Entonces vamos a mirar estas herramientas precisamente atendiendo a esto que nos comenta Dafne, de ir fortaleciendo esa confianza del docente para manejar sus sesiones, su aula. Aquí es súper importante tener en claro una cosa. Siempre lo comento en estas instancias donde me toca estar compartiendo con docentes como ustedes. Saludo ahí también a quienes se han ido incorporando al chat. Veo a Adriana Olmos, que nos estaba saludando hace un momento, y a María Eugenia López también, que están uniéndose hace poquito al chat. Bienvenidas ambas. Mira, y aquí Dafne nos dice precisamente lo mismo. Cuando contamos un chiste, no sabemos si fue bueno. Entonces necesitamos generar confianza en esa concurrencia, en esa audiencia, ¿cierto? Para que tengamos cámaras encendidas y podamos acercarnos a saber si nuestro chiste fue bueno o fue malo, si fuimos asertivos o no fuimos asertivos realmente en esa comunicación que estábamos tratando de establecer con nuestra audiencia. Y desde ahí les comentaba que Google Classroom y Google Meet nos permiten hacer esta mixtura, ¿cierto? Esta amalgama de herramientas que nos va a permitir configurar un entorno colaborativo, en donde en Google Classroom vamos a llevar todo esto que les comentaba recién de la evidencia, vamos a asignar tareas, vamos a tener una comunicación también con nuestros estudiantes de manera asíncrona, les podemos publicar cosas en un muro, ¿cierto? Podemos tener una estructura dentro de nuestra aula, generarles o publicarles recursos, material complementario a los contenidos que estemos abordando, y podemos enriquecer muchísimo sin tener que estar a la misma hora y en el mismo lugar de nuestros estudiantes. Podemos enriquecer un montón con recursos a su formación, cosa que antes en el presencial no era tan sencillo.
porque teníamos el momento de la clase y si se nos había olvidado llevar un material, no lo habíamos echado a nuestro bolso, a nuestra cartera, ¿cierto? A nuestro maletín de profe. Pasó la oportunidad de hablar de ese material, ¿cierto? En cambio, aquí con Google Classroom, el docente o la docente, que también sabemos que tienen estas costumbres de, por sus tremendas cargas laborales, trabajar hasta altas horas de la noche, este docente puede estar trabajando muy tarde en su casa y puede programar para sus estudiantes una publicación de un material en su muro y disponibilizar para ellos algún recurso adicional a lo que estén viendo en clase o a los materiales como de lectura obligatoria que tienen que revisar, ¿cierto?, en sus distintas asignaturas. Entonces tenemos como todo ese foco de una retroalimentación constante, de una calificación permanente, de un comentario oportuno, de un acompañamiento allí en torno a la tarea, en torno al contenido, muy preciso, muy acotado y muy seguro en términos de registrar y mantener las evidencias de esos trabajos y de esos comentarios que sus estudiantes van teniendo con ustedes en torno al contenido. Pero por otro lado tenemos Google Meet, en donde vamos a tener otro tipo de interacción, que es esta interacción en vivo y en directo, y es donde vamos a ir a contar el chiste, o es donde vamos a ir a poner este mensaje, este mensaje importante, ¿cierto?, que necesitamos reforzar y poner en relevancia permanentemente. Pero tenemos un montón de dificultades cuando entramos a una llamada de Meet, entonces también tenemos que ir poniendo normas. Entonces, Meet es ese espacio en donde podemos ir aterrizando al estudiante a este nuevo contexto normativo que va a definir el rol que va a tener dentro de esta sala de clases virtual ahora, a diferencia de años atrás, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar esta plataforma de esa manera y en ese sentido es muy importante que aprovechemos nuestras interacciones en Meet con nuestros estudiantes para entregar y reforzar este marco normativo. Por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho a los directores de escuela con los que me toca trabajar es que implementen dentro de su institución algún protocolo de manejo de la clase en línea, de la sesión sincrónica. Entonces los estudiantes se conectan a cierta hora, ¿cierto? Tienen un horario, se les entrega un enlace, pero el docente, el docente es el que les da la bienvenida, es el primero en estar en esa llamada, es como los espera dentro de la sala, ¿cierto? Y les da la bienvenida y les da normas. Por favor, ingresen con sus micrófonos apagados. Por favor, quien no tenga apagado su micrófono, apáguelo. Nos tomamos el tiempo de explicar por qué es importante que los estudiantes mantengan el micrófono apagado durante la sesión. Porque antes, cuando estábamos en la sala y nos podíamos mirar, si yo estaba sentada aquí en mi banco, yo compartía banco con Mon porque éramos muy amigas en el colegio, y nos gustaba mucho comentar, como mira la profe lo que dijo, hoy mira mira Ray lo que está haciendo allá sentado al principio. Nos poníamos a comentar el cuchicheo que llamamos acá en Chile, el susurro con mi compañera de al lado, y no pasaba nada. El profesor muchas veces no se daba cuenta que yo estaba susurrando con mi compañera comentando alguna cosa porque lo hacíamos bajito. No tenemos esa posibilidad con los micrófonos en una llamada de Meet. Yo no puedo bajarle el volumen a mi micrófono en la llamada de Meet para que me escuche solo Mon. Eso no va a ocurrir. Entonces es importante que los estudiantes entiendan y ser muy explícitos con ello, declarar esto en algún protocolo de llamada, pedirle a los docentes que sean siempre ellos los primeros en conectarse a la llamada, también es muy importante. Porque así mantenemos ese espacio siempre bajo una supervisión de un responsable institucionalmente, ¿cierto? Entonces tenemos como todas estas cositas en Meet con las que empezamos a lidiar y que nos sirven un montón. Nos sirven un montón para poder ir dando este marco normativo y para poder ir modelando este rol del estudiante del siglo XXI. Tenemos entonces que esta llamada de Meet, esta clase en Meet, dentro de este entorno colaborativo, podemos generarla de varias maneras. Si nos estamos refiriendo directamente a Classroom, podríamos, y ahí pido ayuda de mi compañera para pasar a la siguiente lámina, precisamente mi amiga Mon, le pido a Mon ahí que me avance a la siguiente lámina, y eso. Y aquí vemos cómo, esta es una pantalla de inicio de un aula de Google Classroom.
Si se fijan, ahí estamos viendo el nombre de la clase, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña descripción que está ahí instalada. Vamos a ver que esta clase tiene un código que es como el identificador de la clase y a través del cual yo puedo decirle a mi estudiante que encuentre el aula. Puedo decirle, Ángel, mira, anda al aula 3D, ¿cierto? Y Ángel va a tipear en Classroom esto y va a poder ubicar el aula y golpear la puerta para unirse, ¿cierto? Y también tiene más abajo en esta última línea, si observan, dice enlace de Meet y aparece un texto que nos permite generar enlace de Meet y una videocámara al lado. Si nosotros presionamos ese enlace de generar enlace de Meet, vamos a tener inmediatamente, de manera automática, generado un enlace de Meet asociado a esa sala de clases. Entonces nosotros vamos a poder decirle a nuestros estudiantes de esta clase de transformación digital escolar que todos los días jueves, ¿cierto?, a sus 4 de la tarde, entre a su aula Classroom de transformación digital y presione el enlace de Meet. Cuando lo presione, va a entrar a una videollamada que va a ser la misma a la que van a entrar los compañeros, compañeras, ¿cierto?, de esa clase que estén agregados a ese salón. Es muy rápido, es muy fácil de utilizar, es algo que en general ayuda bastante cuando trabajas con los niveles, con los primeros niveles de escolaridad o cuando tienes grupos de padres, de familias, ¿cierto?, tutores de los estudiantes que tienen un bajo nivel de manejo tecnológico. Por ejemplo, si tu comunidad escolar está inserta en un sector más o menos rural, se entendería que probablemente las personas, la localidad no está tan familiarizada con la tecnología en este ámbito, por lo tanto no va a ser tan sencillo para ellos necesariamente el entender o el ubicar el tema del enlace, ¿cierto? Y poder conectarse. En esos contextos es súper útil y es muy práctico que se pueda trabajar con la sesión sincrónica a través de este enlace que se genera directamente desde Google Classroom. Pero este enlace es diferente que si yo agendo en mi calendario una reunión o una clase y genero el enlace de Meet desde ahí para abrir esta sala en donde nos vamos a encontrar todos a hablar sobre transformación digital escolar. Estos dos enlaces tienen una diferencia y es súper importante, y aquí yo me voy a detener, es súper importante que ustedes comprendan esta diferencia por este factor tan relevante para ustedes que es la seguridad. Hablábamos hace un rato que necesitamos proveer a nuestros estudiantes de un entorno, de un espacio digital seguro para poder con propiedad decirle, Adriana, no te preocupes, enciende tu cámara, tranquila, no pasa nada. Aquí es seguro, tú puedes mostrar tu cara en esta llamada porque es seguro. Aquí solo habemos personas de confianza, aquí solo habemos personas institucionales. Para poder ofrecer ese espacio de seguridad al estudiante, es muy importante que ustedes entiendan que este enlace de Meet que yo genero en mi aula Classroom es un enlace que sabe, es consciente de que le pertenece a todas las personas que están dentro de esa aula Classroom, es decir, a todos los estudiantes que yo tengo en este Classroom de transformación digital escolar y también a mí que soy su profesora y a los otros colegas que están agregados como docentes también ahí, que me colaboran cuando yo tengo estas sesiones y que cuando hablo de seguridad digital, por ejemplo, viene Ray y hace su magia, ¿cierto? Entonces Ray me ayuda también con este Classroom y Hernán también participa. Entonces cualquiera de nosotros, sea estudiante o sea docente, puede habilitar este enlace y abrir esta llamada. Y esa persona que activa ese enlace es quien se queda con el control de la llamada. Esto es muy importante porque el control de la llamada solo queda en manos de una persona. Y solo esa una persona es quien va a poder ejercer el uso de estas herramientas que yo les voy a mostrar en unos minutos más. Desde ahí es muy importante que ustedes tengan esta diferencia clara. Si ustedes están trabajando con el enlace de Meet que está generado desde Google Classroom, la sugerencia es que el docente que esté a cargo de esa aula o la docente que esté a cargo de esa aula pueda ocultar o visibilizar el enlace de acuerdo a es miércoles, son las 4, es jueves, son las 4 de la tarde, es hora de sesión. Yo voy como docente a poner visible ese enlace para que cuando mis estudiantes entren para conectarse a la clase puedan ver el enlace de mí. Y lo pinchen y se abre la llamada. Cuando esa llamada termina,
yo voy a ser como docente la última en abandonar la llamada y voy a volver a mi aula Classroom y voy a deshabilitar la visibilidad del enlace. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que más tarde, una vez que ya terminó la sesión, cada uno se fue a lo suyo, ¿cierto? A lo mejor María Eugenia quiere volver a entrar a la llamada y vuelve a su aula Classroom para activar el enlace de Meet, ya no lo va a ver. El enlace va a estar allí, pero va a estar oculto para los estudiantes. Solamente los que estén con el perfil como docente van a poder ver y activar o poner visible, manipular ese enlace. Entonces, es muy importante este tips que les acabo de mencionar para quienes están trabajando con el enlace de Meet emitido desde su aula Classroom. Denle seguridad a su enlace de esta manera para que así solo ustedes como docentes del aula puedan activar ese enlace y conservar los controles de la llamada. Es decir, puedan hacer la grabación de esa llamada, puedan ejecutar las herramientas de encuestas, de preguntas, puedan crear la pizarra, ustedes tengan la capacidad, ¿cierto?, de silenciar o de admitir o no admitir a participantes, ¿cierto?, en esta llamada. Avanzando un poquito, les comentaba que este enlace que nace en Classroom es un poco distinto de cuando agendamos una llamada a través de calendario. Y aquí sí yo voy a intentar hacer una magia. Voy a compartir, voy a subir un momento mi pantalla, porque me gustaría que intentáramos agendar una reunión. Esta ya es mi pantalla, ¿verdad? Sí, esta ya es mi pantalla. Muchas gracias, equipo, ahí tras bambalinas. Lo que estamos viendo aquí es mi calendario. Tenemos, ¿cierto?, un mes completo y tenemos aquí a mano izquierda, tenemos varias opciones. Hoy vamos a mirar solamente esta función de crear un evento, porque me interesa que ustedes vean cómo creamos este enlace y qué cosas podemos agregar a esta reunión o a esta clase en la que vayamos a trabajar. Entonces yo voy a generar el mismo día de hoy un evento nuevo y voy a abrir este evento para que ustedes puedan mirar toda la función. Yo estoy aquí creando un evento nuevo y vamos a ponerle un nombre, ¿cierto? Transformación digital escolar. Y voy a invitar a mi compañera Mon y a mi compañera Jade, ¿cierto? Vamos a suponer que ellas son mis dos únicas estudiantes en esta clase. Es una clase muy particular. Y yo las voy a invitar a este evento que es hoy. La clase es hoy. La clase es hoy y la vamos a tener a las 12:30 del día. Ay. La vamos a tener a las 12:30 del día y va a durar 1 hora la clase. Entonces yo le doy los parámetros de hora y si vemos aquí, voy a agrandar un poco mi pantalla para que tengamos una mejor visibilidad. Aquí vemos que nos aparece, ¿cierto?, este botón e inmediatamente nos genera un enlace. Lo estamos viendo allí, con todas las coordenadas, ¿cierto?, y la asociación telefónica para poder unirse. Voy a analizar. Yo puedo a esta reunión agregarle, supongamos que en esta clase yo necesito trabajar con un material y yo necesito que Mon revise un material. Yo le voy a dejar un archivo desde mi computadora, puedo subirlo, o puedo desde mi unidad de Drive. Puedo agregar algún material desde mi unidad de Drive. Yo le voy a agregar a Mon este documento porque necesito que trabajemos en estos temas para unas sesiones. Entonces le voy a dejar este documento. Si ustedes se fijan, inmediatamente apareció aquí. Inserto el documento. Y le voy a dejar también, puedo dejarle un enlace. Le voy a dejar un enlace a esta Jamboard.
Entonces puedo manejar mis sesiones con material ya inserto dentro de esta invitación. Supongamos que esta invitación ya está lista, ya le dejé el material que le quiero dejar, le estoy diciendo qué día y a qué hora necesito que nos encontremos y voy a enviar esta invitación. Aquí me va a preguntar respecto de compartir los archivos. Yo quiero que Jade también pueda editar este archivo y la voy a invitar porque invité también a Jade a esta llamada. Le vamos a invitar, ¿cierto? Y si regresamos a ver el evento, al abrirlo nos vamos a encontrar con que nuestro evento tiene en su descripción ya inserto este documento que dejamos y el enlace. Yo puedo dejar un video de YouTube, un enlace a un video de YouTube. Por favor, estudiantes, revisen este video antes de llegar a la clase y por favor, coméntenme en este documento qué les pareció. Y yo puedo llegar a esta clase sincrónica, encontrarme con mis estudiantes con un trabajo ya iniciado. Esto tiene mucha relación con la metodología de aula invertida. Cuéntenos ahí en el chat si conocen esta metodología que nos permite ir matizando lo síncrono con lo asíncrono, ¿cierto? A través de estas herramientas tecnológicas se nos facilita muchísimo, la verdad, realizar esta o implementar esta metodología. Podemos darle entonces a nuestro estudiante un apresto. Mira, observa este video, tal vez un video introductorio al contenido que necesitamos manejar con ellos, ¿cierto? Observa este contenido, comentémoslo en la clase, ¿cierto? Y luego yo voy a hacer un intento aquí de abrir esta llamada para mostrarles algunas funciones. Aquí estamos abriendo, ¿cierto?, esta llamada de Meet. Voy a estar solamente yo en esta llamada para no exigirle demasiado a mi computador que está en este momento con una transmisión, con una otra videollamada y con un montón de pantallas y cosas, ¿cierto?, enchufados. No le vamos a exigir más de la cuenta, pero ahí ven que soy yo y que es una llamada que se está, ¿cierto?, iniciando. Voy a silenciar mi micrófono y apagar mi cámara. Me voy a unir a esta llamada. ¡Ping! Estoy en la llamada. Y en esta videollamada de Meet voy a ampliar un poco. Vamos a tener en la barra inferior todos estos elementos que vemos acá, ¿cierto? El cómo mutear, cómo silenciar, ¿cierto? Activar o desactivar nuestra cámara. Vamos a tener este elemento para levantar la mano, que nos emite un sonido, ¿cierto? Al organizador de la llamada le emite un sonido y aparece una mano, ¿cierto?, levantada, te indica qué persona levantó la mano, tú la puedes bajar, ¿cierto? Tiene este botón para compartir la pantalla, para presentar tu contenido. Tenemos aquí en la hormiguita, mi compañero Ray le llama la hormiguita. En la hormiguita, en estos 3 puntitos de manera vertical, tenemos los controles de la llamada. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos cambiar el diseño de cómo visualizamos a nuestros estudiantes. Aquí mismo en el cambiar diseño podemos hacer, desde esta vista de mosaico, podemos lograr que si nuestra audiencia es muy numerosa, podemos lograr ver hasta 49 personas en el mosaico de cámara, deslizando esta barra que aparece en la parte inferior. Aquí por defecto vemos a 16 personas. Si yo deslizo la barra hacia la derecha, voy viendo que la cantidad de participantes en visualización aumenta. Si yo la deslizo hacia la izquierda, evidentemente esa cantidad va disminuyendo hasta el mínimo, que son 6 personas. Entonces puedo desde aquí configurar la visualización que yo voy a tener de mi llamada. Esto es algo muy importante para los docentes porque necesitamos tener cómodo el contenido, necesitamos tener visualización de nuestros estudiantes, ¿cierto? Necesitamos todo esto. Y lo importante aquí en este costado inferior derecho, tenemos estas herramientas de actividades. Estas herramientas de actividades son las que van a permitir que ustedes puedan dinamizar sus reuniones, puedan interactuar con sus estudiantes de una manera ordenada, puedan ir reforzando también todo este mensaje de la ciudadanía digital precisamente a través de las interacciones que ahí se van modelando. Aquí les comentaba, por ejemplo, que tenemos esta herramienta de encuestas, en donde yo puedo iniciar una encuesta en esta reunión
puedo generar una pregunta, como les decía el otro día, por ejemplo, ¿qué película vemos? ¿Vamos a ver Todo sobre mi madre? ¿O vamos a ver Abre los ojos? Y yo la puedo iniciar. Y aquí yo voy viendo en directo las respuestas de mis estudiantes. Yo puedo elegir mostrarle los resultados a todos o no, solo visualizarlos yo como docente, como organizadora de esta reunión. Tengo estos elementos que a mí me permiten interactuar. Puedo ponerle fin. A veces nos pasa, hacemos una pregunta, ¿cierto? Lanzamos la encuesta o lanzamos, ¿cierto? Este estímulo a nuestros estudiantes y se nos alocaron. Y nos empezaron a llegar cosas, ¿cierto? Yo puedo decir aquí, listo, terminar la encuesta. Muchas gracias, estudiantes. Terminada la encuesta, no se reciben más. Y ellos ya no van a poder dar clic en responder a la encuesta. No van a tener la opción. Otra herramienta que vemos acá. Mira, aquí vemos a un profe que se nos sumó de tarde. No te preocupes, profe, puedes ver esto en el mismo enlace. Y aquí nos hemos tomado el tiempo de hacer varias aclaraciones que son súper importantes para que ustedes las tengan presentes. Así que te invitamos a revisar este video. Desde este mismo box de actividades que está aquí abajo, que son estas figuras geométricas que aparecen en el extremo inferior derecho, además de las encuestas que acabamos de mirar, también podemos iniciar la grabación de la llamada, ¿cierto? O bien podemos hacer grupos de trabajo. Esto también es una herramienta súper interesante para que ustedes puedan tener en vista, porque aquí, cuando tienen una sesión de estudiantes más o menos numerosa, ustedes pueden ir formando grupos de trabajo. Es como cuando en el presencial decíamos, ya, vamos a trabajar sobre la energía y vamos a armar grupos de trabajo. El grupo de allá va a hablar sobre las energías renovables, el de acá va a hablar sobre las energías no renovables, y vamos a armar un debate, ¿cierto? Entonces necesito separar al salón en dos grupos, o 3, o 4, o más. Esta herramienta grupos de trabajo les va a permitir a ustedes separar a sus estudiantes en esta sala virtual, en dos salas virtuales que están contenidas dentro de esta misma. Y ustedes van a poder ir paseando, recorriendo estas salas virtuales pequeñas en donde están sus estudiantes haciendo este micro trabajo, ¿cierto? Para poder darles asesoría, para poder tantear si tienen dudas. Sus estudiantes, cuando están dentro de esta pequeña sala, pueden también llamarles y decir, profe, necesitamos ayuda. Profe, no entendimos bien esto. Profe, pensamos que era así, pero ahora parece que es así, no estamos claros. Entonces ustedes pueden acudir también al llamado de sus estudiantes en estas microsalas dentro de Google Meet. Esto les va a permitir ser más claros con los contenidos, poder tener una mayor visibilidad del nivel de comprensión que esos estudiantes están teniendo sobre estos contenidos. Les va a permitir también fomentar el trabajo en grupo con sus estudiantes, el trabajo colaborativo, que es algo que hoy es muy relevante de desarrollar en los estudiantes. Entonces, además de estas tres primeras herramientas, también tenemos esta otra aquí abajo que está preguntas y respuestas. Esta es una herramienta súper buena para que ustedes puedan ir recibiendo las dudas de sus estudiantes mientras ustedes están realizando la exposición de la clase. Pueden abrir estas preguntas y respuestas y el estudiante la ver. Si yo tengo aquí habilitado permitir preguntas, el estudiante cuando entra a la sección de herramientas va a ver esta sección y va a poder escribir su pregunta. Y para no interrumpir al profe o no levantar la manito y preguntar a viva voz, porque también a veces tenemos estudiantes que son más tímidos y no se atreven a preguntar a viva voz, tenemos este espacio donde ese estudiante que no quiere prender su cámara, no quiere que escuchen su voz porque emocionalmente está todavía en este shock del confinamiento, ¿cierto? Y no se siente tranquilo de mostrarse. Ese estudiante puede venir a este espacio de preguntas y respuestas y plantear su pregunta allí. Este espacio le va a dar voz a ese estudiante que es más tímido, que tiene un poco más de dificultad. Siempre tenemos en el aula 1, 2 o más estudiantes de ese tipo. Entonces es muy importante esta herramienta de preguntas y respuestas. Aquí
si yo hago preguntas, estas preguntas van quedando como en un banco de datos. Y si yo quiero venir a interactuar con estas preguntas, voy a leer las que hicieron mis compañeros y también puedo decir, yo tampoco entendí eso, y le puedo dar me gusta a esa pregunta. Entonces el docente va a ver y va a poder ordenar también cómo estas preguntas, aquí vemos, por ejemplo, los ordenamientos. Podemos primero ordenar las que no hemos respondido, podemos ir tiqueando las que ya contestamos, entonces llevamos un control de las dudas que nos están planteando y si le hemos dado o no respuesta a esa duda. Podemos también medir desde aquí si esa duda que nos declaró, por ejemplo, Ángel, la tenía más gente. Nos podemos dar cuenta de eso, de que a veces hay dudas recurrentes y que no teníamos en nuestro radar, que ese punto en particular fuera confuso para nuestros estudiantes. Entonces, esta herramienta nos sirve un montón para tener visibilidad sobre esto. Todas estas herramientas, cuando nosotros las ejecutamos en una videollamada, cuando esta finaliza, llegan los respaldos de estas interacciones al correo electrónico del organizador de esta llamada. Por eso también es importante fijarnos en la propiedad de la llamada. Entonces, si yo como profesora de esta sesión virtual que acabamos de tener, ocupé encuestas, grabé mi sesión y además hubo preguntas y respuestas, yo voy a recibir un correo en donde me va a llegar este video con la grabación, ¿cierto? Voy a recibir otro correo con la notificación de que este documento de hojas de cálculo recoge la pregunta que yo lancé en esta encuesta y recoge las respuestas que la audiencia dio a esta pregunta. Entonces puedo tener documentada toda esta evidencia del trabajo práctico que yo realicé de manera síncrona a través de Google Meet. Esta es una gran cosa. Finalmente, la última herramienta que tenemos aquí es la pizarra. Yo la dejé para el final y tenía la intención de lanzar una experiencia con ustedes aquí, de interacción con esta pizarra. Aquí nosotros podemos generar automáticamente una pizarra para esta llamada. Sin embargo, yo ya la tenía creada desde antes. Recordemos que yo le agregué unos archivos a esta invitación, ¿cierto? Y ahí les estoy poniendo en el chat de YouTube, si es que alguno en estos últimos 2 minutitos que nos quedan de llamada se atreve a interactuar, les invito a probar esta pizarra que podemos generar directamente desde la videollamada, como vemos aquí en el apartado de herramientas, que son estas figuras geométricas. Nos vamos aquí a la opción de pizarra y podemos generar automáticamente una pizarra nueva o seleccionarla desde Drive, ¿cierto? Yo tengo ya aquí mi pizarra. Voy a finalizar esta llamada para esta interacción. Tengo aquí esta pizarra y veo ya que hay algunos amigos, colegas míos que están en esta pizarra ya participando, creo, o mirando, no sé. Isaac, ¿estás ahí en la pizarra? Mon, ¿estás en la pizarra? Entonces, la idea de esta pizarra, sí, tenemos gente en la pizarra, es que yo puedo, en mi clase, en mi sesión, puedo lanzar esta pizarra y compartir mi pantalla, así como lo estamos haciendo ahora, y puedo convocar a mis estudiantes a manifestarse aquí. Hola Isaac, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ese post-it es Isaac, mi compañero. Y ahí arriba, en el post-it celeste, estamos viendo a Mon. Vemos que desde el costado izquierdo tenemos un menú de herramientas en donde tenemos un lapicito, ¿cierto? Voy a checar. Ay, Dios. Tenemos un lapicito, ¿cierto? Con el que podemos dibujar. Ahí vemos a Mon mostrándonos como saludando, escribiendo a mano alzada. Esto lo podemos usar con el mouse. Lo podemos utilizar en una versión móvil, en una tablet. Esto es maravilloso para una escuela de educación especial, por ejemplo, que trabaja con estudiantes que tienen dificultades motoras serias. Por ejemplo, niños con mano de gancho. Es maravilloso. Yo en lo personal tengo esta experiencia con el uso de esta herramienta en estudiantes con este tipo de dificultades motoras. Tú le entregas una tablet a este estudiante en donde está cargada la aplicación Jamboard, es el único requisito, ir al
al almacén de descarga, ¿cierto?, de aplicaciones del móvil que ustedes utilicen y descargar la aplicación Jam. Y pueden, este gatito que está ahí hermosamente dibujado a mano alzada, si lo dibujan desde la aplicación en versión móvil, este niño o niña con manitos de gancho va a poder generar este dibujo y va a tener la función de reconocimiento del trazo. Voy a abrir esto para que todo el mundo pueda entrar. Les voy a dar permiso a todos para entrar. Lo que les comentaba, este estudiante con dificultades este estudiante con dificultades motoras va a poder dibujar, esbozar una figura, y la herramienta de reconocimiento del trazo le va a dar propuestas de imagen. Y ese estudiante solo va a tener que clicar en la imagen del gato porque era lo que quería dibujar. El impacto que tiene en este tipo de estudiantes esta herramienta en una sesión sincrónica, en donde los niños, junto con sus pares, se dan cuenta de que pueden maniobrar en una herramienta tecnológica en igualdad de condiciones, es algo impagable. Es algo hermoso de ver y realmente impagable. El impacto que genera en esos niños y en su disposición y en su capacidad de aprender. Y no solo en los niños, también en sus familias, es algo realmente impresionante. Y esta herramienta, Jamboard, es realmente muy fácil de utilizar. Pueden insertar estos post-it, como mencionaba, como hicieron mis compañeros, pueden escribir a manito alzada, pueden insertar una imagen incluso. Yo aquí les voy a dejar mi imagen favorita, que es infaltable en mis webinars. Les voy a dejar a Agnes. Y ustedes pueden trabajar este tipo de material con niños muy pequeños, animándolo con un GIF, por ejemplo. Lo podemos, sí, es la herramienta favorita de chicos y grandes. Y lo podemos redimensionar. Podemos agregar pizarras nuevas desde acá arriba. Entonces vamos teniendo un espacio en donde podemos emular lo que hacíamos antes de traer a nuestro estudiante a la pizarra a resolver el ejercicio de matemática con plumón o con tiza, como era en mi tiempo, ¿cierto? Tenemos a través de esta Jamboard esta maravillosa posibilidad de colaborar, de interactuar, de darle voz a todo el mundo, como dice mi compañero Hernán, y de estimular también a los estudiantes a que participen, a que se vinculen, a que se activen en sus procesos educativos. Esta es la idea, entonces, poder tener estas herramientas que nos faciliten el manejar, nos faciliten el comunicar, que nos faciliten el estimular a nuestros estudiantes directamente. Voy a bajar ya mi pantalla porque les voy contando que nos pasamos en el tiempo. Yo no me di ni cuenta de la hora en este rato y estamos un poquito pasados en los minutos. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Voy a repasar, claro, aquí Dafne nos comentaba sobre el tamaño del lienzo, sobre las aplicaciones para matemática y ciencia. Ahí te invito, Dafne, también a revisar extensiones que te puedan facilitar, extensiones en Google Chrome que te puedan facilitar la interacción en la área matemática o científica con estas herramientas en Google. Ajá. Y aquí también, Peluchito, bienvenido, bienvenida. También nos comenta, efectivamente, esta herramienta Jamboard la podemos usar para mapas mentales, para mapas conceptuales, para relatar una historia. Es una súper buena herramienta de trabajo para los niños más pequeños, para los lectores, por ejemplo. Es una tremenda herramienta. O si tu escuela se dedica a la educación artística, también es una excelente herramienta. Puedes tener tu escenografía, ¿cierto? Ahí para poder ir jugando con tus estudiantes. Entonces, sin más, y agradeciéndoles muchísimo su compañía, su participación el día de hoy, sus ganas de estar aquí, les recordamos que en ese enlace, el de ahí arriba, ustedes nos pueden ver de nuevo, y les invitamos a revisar estas herramientas de Google, les invitamos a interactuar, a meter sus manos, a comunicarse y a pensar fuera de la caja. Alóquense, sean creativos con Google. Un abrazo grande, grande.